Bendecido sea el nombre del Señor, mis hermanos, mis amigos en esta hora. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da cada día para hablar de sus santas y benditas palabras. Glorificado sea Dios. Le damos gracias a Dios por absolutamente todo. Gracias, Señor. Voy a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. El versículo 54 en adelante dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no conozco al hombre. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Bendecido sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos de esta historia de Pedro, cuando el Señor pues les estaba diciendo ya en sus últimos tiempos aquí que le quedaban aquí en esta tierra, el Señor les explicaba todo lo que iba a padecer, de que era necesario que el Cristo padeciera mucho. Gloria a Dios. Y el Señor les decía que le iba a ser entregado en manos de ladrones, de pecadores y todas las cosas que le iban a hacer. Los discípulos, principalmente Pedro, dijo: no, yo te seguiré si fuera necesario morir por ti. Todos los discípulos dijeron lo mismo, pero estaba profetizado, como decía, que heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando vieron el momento de la verdad y estaba profetizado, pues los discípulos todos huyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Pedro les seguía y se involucró entre la gente y seguía. Pero el Señor le dijo a Pedro: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pero no, ellos seguían: sí, yo no te voy a negar, yo voy a morir por ti, como dijera. Él se apoyó en su propia fuerza, en su decisión personal. Bendito sea Dios. Y eso nos da una enseñanza, y es que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer, para absolutamente nada. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Todas las cosas que nosotros vayamos a hacer tenemos que ponerlas en las manos de Dios. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que esperar en Dios. Y aquí vemos que Pedro le siguió y estaba mezclado entre la multitud. Bendito sea Dios. Pero cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y le servimos a Dios, la diferencia se nota donde quiera que nosotros estemos. Si somos verdaderos siervos de Dios, el Espíritu Santo de Dios da testimonio de lo que somos. Y Pedro, aunque se mezcló ahí en la multitud, en toda la gente que estaban ahí viendo qué había pasado, asombrado, sorprendido, porque tenían al Señor amarrado por allá, lo habían arrestado, le dijeron: oye, tú eres uno de ellos, bendito sea Dios. Y él negaba: no, yo no conozco al hombre que está diciendo. Oye, no, yo no lo soy. Otro le dijo: tú eres Galileo, tú eres Galileo, tú eras verdaderamente uno de ellos. Otro le dijo: aún tu forma de hablar te delata. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros le servimos al Señor,
Aunque nosotros no digamos a nadie que somos cristianos, pero nuestra forma de ser, muchas veces nuestro comportamiento, forma de hablar, nos delata, como dicen aquí, le decían a Pedro. Por eso es que nosotros tenemos que siempre andar con transparencia, actuar con transparencia, bendito sea el nombre del Señor. Y donde quiera que nosotros vayamos, gloria a Dios, dar testimonio de que verdaderamente somos siervos de Dios. Ahora bien, esta enseñanza, esto nos enseña el Señor que no se puede confiar en tu propia prudencia, en tu propia fuerza, en tu propio conocimiento, en lo que tú puedes hacer como ser humano. No, sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Si nosotros, un ejemplo, cuando vamos a predicar estas palabras, que vamos a predicar un mensaje, confiamos, no porque yo estudié, no porque yo soy intelectual, porque yo me sé la Biblia, pues yo no, las cosas van a salir mal. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, decimos, Señor, pon tú la palabra, guíame tú, dirígeme tú, dame tú la fuerza y la fortaleza, y vamos confiando en Dios y no en nosotros, las cosas salen bien. Cuando confiamos en nosotros, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia fuerza, en lo que nosotros podemos hacer, bendito sea Dios, las cosas salen mal. Pero cuando confiamos en Dios, en lo que podemos hacer con la ayuda de Dios, las cosas salen bien. Cuando dejamos que sea el Señor que nos dirija en absolutamente todo, las cosas salen bien. Y Pedro aquí, llegó un momento, él lo negó, como lo dijo el Señor que iba a acontecer, pero llegó un momento, él se encontró con la mirada del Señor de frente. Y se acordó lo que le había dicho el Señor. Y dice que lloró amargamente y se arrepintió. Así mismo pasa a muchas personas que andan haciendo, confiando en sí mismos. Cuando fallan, cuando quedan en vergüenza, lamentablemente ahí se recuerdan y tienen que humillarse ante Dios y se recuerdan que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Que esto no es por mi propia fuerza, esto no es por mi propio conocimiento, esto es de Dios, la obra es de Dios, la palabra es de Dios. Gloria al Señor. Y lo que el Señor quiere que nosotros hablemos, que nosotros prediquemos, eso el Señor lo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, para que lo hablemos al pueblo, a los amigos, a quien sea. Pero tenemos que ponernos siempre en las manos de Dios y dejar que sea Dios que nos dirija absolutamente todo. Que sea Dios que nos guíe. Bendito sea Dios. Pedro confió en sí mismo. Oh no, ¿cómo voy yo a negarte, Señor, si yo ando contigo? Si tú eres el Señor, bendito Jesús. Pero humanamente él confió en que él lo podía hacer humanamente. Bendito sea Dios. Y esto nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. Nunca confiemos en nosotros mismos para hacer absolutamente nada, porque vamos a fallar, vamos a quedar en vergüenza, bendito sea Dios. Y después lloraremos amargamente como lloró Pedro, bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento y que nos dirijan absolutamente todo lo que vayamos a hacer. Así que mis hermanos y mis amigos, en esta hora Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a confiar en Dios para absolutamente todo. Hasta la próxima, hermanos y amigos.